En el último informe de política monetaria de septiembre, el Banco Central advirtió sobre el encarecimiento de las viviendas en algunas comunas en particular. BBVA hizo un estudio sobre el mercado inmobiliario y determinó que no hay burbuja, que ha sido una de las especulaciones que han rondado luego de estas declaraciones. Para analizar estos resultados y ver en qué pie está el mercado inmobiliario nacional, estamos con el economista jefe del grupo BBVA, Alejandro Puente. Muchas gracias por esta entrevista en DF TV. Gracias a ti por invitarme. Alejandro, ustedes toman datos de distintos organismos, de la Cámara Chilena, de la Cámara de la Construcción, toman datos del sistema bancario, hacen un cruce y finalmente determinan que no hay burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Bueno, básicamente esto tiene que ver con hasta qué punto los precios que estamos viendo actualmente son sostenibles en el tiempo, ¿no? Ciertamente hemos tenido un aumento importante en los precios de las viviendas en algunas ciudades y especialmente en algunas comunas. Por ejemplo, en Santiago, claramente, en el oriente, en todo lo que es el borde costero, estamos hablando de Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta, Concepción y incluso algunas ciudades donde hemos tenido mucha presión de demanda por el boom minero. Estamos hablando de Coquimbo, Calama, etcétera. Copiapó también, por supuesto. Y la pregunta es, ¿qué hay detrás de este incremento en los precios? ¿Solamente mucha demanda, expectativas de buenas condiciones en el futuro? Condiciones, por ejemplo, para hacer compras con fines de inversión y después obtener una renta a partir de esto. Bueno, todas esas preguntas nosotros nos las hacemos. Y a la conclusión que llegamos es, en primer lugar, que ciertamente los factores que explican esta fuerte demanda han sido muy favorables. Por ejemplo, un crecimiento de la masa salarial importante, producto de un crecimiento fuerte también del empleo y de los salarios nominales. Igualmente, condiciones relevantes para la demanda como son las financieras, tasas de interés particularmente bajas en términos históricos. Actualmente estamos viendo tasas de interés promedio en torno al 4,3% en UF y esto es claramente bajo si lo comparamos con las tasas que teníamos, por ejemplo, en el año 2007, 2008. Y la pregunta es, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, hay factores que tienen que ver con la situación en el resto del mundo, de tasas muy bajas, que determinan también tasas bajas de fondeo acá en Chile. Y una respuesta que tratamos de obtener nosotros en este informe es si acaso estas condiciones van a cambiar sustancialmente de manera tal que la demanda deje de ser tan sólida como ha venido siendo hasta ahora. ¿Qué tipo de shocks fueron los que se analizaron? Porque sin duda estamos con una crisis importante a nivel de Europa, por ejemplo, y eso ya se está empezando a ver, por ejemplo, en la cuenta corriente nacional, se está empezando a ver en la producción industrial, que es un sector que da empleo. Es decir, tampoco en Chile, y lo han dicho las propias autoridades, somos un país inmune y somos una de las economías más abiertas del mundo. Por supuesto que sí, y de hecho en su informe de estabilidad financiera el Banco Central pone una luz de alerta en la evolución que han tenido los precios de los inmuebles y particularmente las viviendas, pero también las oficinas, y la pone precisamente porque hay incertidumbre sobre el futuro. Y esta incertidumbre podría eventualmente implicar que muchos de estos factores que explican la fortaleza de la demanda se reviertan. Ahora, en nuestro escenario base, la situación hacia adelante no se ve mucho más adversa de lo que tenemos actualmente. Podemos tener alguna ralentización del crecimiento mundial, como efectivamente se está anticipando, no solamente en economías desarrolladas, sino que también en economías emergentes. China, por ejemplo, que es nuestro principal socio comercial. Por ejemplo, pero no una repetición de la crisis que tuvimos en el año 2009. Es decir, están descartando de plano un shock muy grande a nivel internacional que pueda impactar negativamente en el empleo. Exactamente. El escenario central que está detrás de esta publicación es una situación de cierta lentitud en la recuperación mundial, de cierta lentitud en el crecimiento, pero no de profundización de la crisis. Y eso explica una cierta fortaleza también en la demanda
doméstica en Chile. Pero no solo nos importa la demanda, también estudiamos los factores que determinan la oferta de inmuebles. Y aquí también observamos una cierta lentitud en la respuesta de la oferta ante condiciones de demanda muy favorables. ¿Por qué? Y te preciso, por ejemplo, si nosotros vemos los inventarios en unidades de viviendas nuevas o incluso en meses para agotarse el inventario, ciertamente vemos una trayectoria de caída en los mismos, en niveles relativamente bajos. Por ejemplo, estamos hablando de 11 meses para agotarse los inventarios. Es decir, el actual stock en 11 meses más se acaba. Se acaba si no hubiesen nuevos proyectos y nuevas construcciones. Pero esto hay que también tomarlo con cierto cuidado, porque ciertamente esto es mucho más bajo de lo que teníamos hace un año atrás, que estábamos más bien en torno, 1 o 2 años atrás, a los 20 meses para agotar inventario, pero no son los mínimos históricos. Si nos remontamos algunos años en el pasado, hemos tenido inventarios de 5 meses. Pero ¿Es característico una burbuja, Alejandro? Es un factor que podría indicar que hay presiones en los precios. Pero por otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo con respecto a la respuesta de la oferta ante esta situación? Bueno, vemos esencialmente una cierta lentitud en la respuesta de la oferta, que se ve en varios indicadores. Uno de ellos son los permisos de la construcción. Los permisos de la construcción realmente han estado cayendo en el último tiempo y particularmente en el margen, es decir, en los últimos meses, pero también algunos factores que explican esta evolución de los precios de la construcción han estado evolucionando en términos no favorables para la oferta. Por ejemplo, condiciones financieras que se perciben como más restrictivas, expectativas de aumento en las tasas de interés, escasez de tierra en áreas importantes, en las áreas precisamente más atractivas para la construcción, costos laborales elevados, costos de insumos de la construcción también altos. Entonces, todo esto configura factores que nos hacen prever una cierta lentitud en el aumento de la oferta. Y esto tiene una burbuja, de cierta manera. Esto podría explicar un repunte en los precios, más bien. ¿Aún más? Aún más. Pero, como estamos viendo una ralentización de la demanda, nuestra estimación es que van a tender a bajar a velocidades similares o a equilibrarse a velocidades de crecimiento similares, y por lo tanto no vamos a tener ni un repunte a la misma velocidad que hemos tenido hasta ahora en los precios, pero particularmente no vamos a tener una caída en los precios. Esencialmente lo que vemos nosotros es estabilidad en los precios de los inmuebles. Estamos hablando de plazos medianos, es decir, cuando nosotros vemos el horizonte de estos determinantes de la demanda, nos fijamos en lo que va a pasar en este año, el próximo año y en aproximadamente los próximos 2 años. Lo mismo con respecto a todos los factores explicativos de la oferta, y no vemos cambios sustanciales respecto a lo que te acabo de decir, es decir, condiciones en esos horizontes de aquí a 2 años más, condiciones de la demanda un poco más difíciles y condiciones de la oferta también que implican una cierta... Es decir, hay estrechez en ambos lados. En ambas dimensiones. A propósito del financiamiento, y según la última encuesta de los operadores financieros y de la encuesta de crédito del Banco Central, no solamente hay una mayor restricción para las empresas, sino que también se percibe una mayor restricción a la hora de conseguir un crédito hipotecario. Sí. ¿Eso no podría también secar de cierta manera esta demanda que ha estado tan pujante y que ha llevado a que los precios suban? Sí, por cierto, o sea, tal como dices, esto es un fenómeno que lo estamos viendo tanto en la oferta como en la demanda. Le está costando aparentemente un poquito más a los demandantes de crédito obtener esos créditos, porque las instituciones financieras son más cuidadosas, y es un poco la señal que manda el Banco Central en su informe de estabilidad financiera. Cuidado, el futuro es incierto. El futuro siempre es incierto, a decir verdad. Pero con un escenario así... Pero hay un escenario externo que nos obliga a ser responsables como instituciones financieras, y eso de alguna manera se refleja en las condiciones de crédito, pero no solamente en las condiciones de otorgamiento del crédito. Estas tasas de interés excepcionalmente bajas probablemente no las vamos a tener en un par de años más, cuando las tasas a nivel global empiecen a subir. Para control de la inflación, sin duda, Alejandro. Ciertamente. Y respecto de las oficinas, el escenario es más o menos el mismo.
En las oficinas, curiosamente, obtenemos un escenario todavía algo más favorable. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, en las oficinas hemos venido viendo, por ejemplo, un comportamiento de los permisos más dinámico que para viviendas residenciales. El año pasado los permisos crecieron alrededor del 30% en el año. Este año a la fecha tenemos un crecimiento en torno al 10%, ciertamente un poco más lento, pero creciendo, no cayendo como en el caso de las viviendas. También condiciones de oferta un poco más desfavorables, como hablábamos recién, pero si vemos lo que ha sido la incorporación de metros cuadrados de oficinas, tanto clase A como clase B, y después la absorción por el mercado de estas oficinas, en esencia y en el agregado, con diferencias por tipo de oficina, pero en el agregado con tasas de vacancia particularmente bajas. Por ejemplo, en oficinas tipo A, tasas de vacancia apenas superiores al 1%. Y esto quiere decir, en términos muy sencillos, que de 100 metros cuadrados, apenas uno está desocupado. Y esto es un mercado estrecho y permite ser, hasta cierto punto, o tener cierta tranquilidad con relación a los metros cuadrados que se van a incorporar en un futuro próximo. Es decir, no nos vamos a llenar de oficinas vacías. Para cerrar y exactamente. Para cerrar y brevemente, la pregunta que me imagino se está haciendo muchas personas es: ¿compro ahora o me espero un tiempo más? Bueno, esa es una respuesta que cada uno tiene que responder dependiendo de sus condiciones particulares, vale decir, cómo ve su horizonte laboral y sus perspectivas de ingreso. Ahora, más allá de eso, que es una decisión absolutamente personal, las condiciones son favorables, especialmente en términos de condiciones para el crédito, y en términos de precio, en el mejor de los casos, no van a caer abruptamente. Sí, pero puede que sigan subiendo un poco más, entonces si uno puede, mejor que compre. Sí. Excelente. Muchas gracias por este análisis y por profundizar en este estudio. Y así dejamos esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.